El lobo era el nuevo vecino de enfrente, le decíamos así, por lobo. Se ponía medias blancas y zapatos bicolores como los de jugar bolos. Se forraba el torso con camisetas de tela brillante y complicados motivos fluorescentes. Tenía un gimnasio en el garaje de la casa, que dejaba abierto cuando se ejercitaba para que todo el bosque, nuestro barrio, pudiera admirarle la frondosa musculatura. Naturalmente, mi mamá y yo asumimos que era un narco. Nada de eso, nos dijo la abuela, que por su agitada vida social se sabía la vida de todo el mundo. El lobo era el potentado de las salas de internet del norte de Cali. Tenía más de 25 establecimientos entre Santa Mónica y La Flora. A la abuela, por supuesto, le pareció que el individuo era una curiosidad pintoresca que adornaría sus fiestas. Y para mi horror, lo invitó a la siguiente que ofreció. Hola, gente que lee por gusto. Les acabo de leer un fragmento del cuento Caperucita se come al lobo de nuestra invitada de hoy, la escritora colombiana Pilar Quintana. Pilar, bienvenida a Lee por gusto. Hola Jaime, muchísimas gracias por tenerme. Y este cuento que da nombre al libro Caperucita se come al lobo va a tener su edición peruana gracias a la editorial La Travesía Editora, a quienes también agradecemos por la gestión de esta entrevista. Y por cierto, no me he olvidado, Pilar Quintana acaba de obtener un premio muy importante, el premio Alfaguara de novela por Los Abismos, una novela que se va a publicar, si no recuerdo mal, el 25 de marzo y ya va a estar disponible en toda Hispanoamérica, como ocurre con todos los premios. ¿Es verdad? Así es. Y a propósito del premio, antes de empezar a hablar de tu obra, ¿cómo asumes tú un premio? ¿Un premio te da más confianza para escribir o más bien te intimida un poco porque ahora ya se va a poner más atención a aquello que venga después y hasta se suelen hacer comparaciones, ¿no? Sí, yo creo que las dos cosas al mismo tiempo, como que pues el premio te da cierta comodidad para escribir en términos de que ya no vas por lo menos por un tiempo, a estar preocupado por cómo vas a pagar el arriendo, cómo vas a llenar la nevera y a pagar las cuentas, sino que ese problema queda solucionado y creo que es algo muy importante para los escritores y es poder dedicar las mejores horas del día a la escritura y no al trabajo que debemos hacer para comer y para sobrevivir. Entonces ese premio da como ese respiro económico, además, pues supongo yo y espero que traerá más lectores, lo que también es una maravilla, pero al mismo tiempo es como que hay unas expectativas súper altas puestas sobre la novela, y a veces me parece que es como cuando te dicen, oye, salió una película buenísima, es la mejor película del universo, tenés que vértela, y vas y te ves la película y te parece buena, sí, pero pues tampoco la mejor del universo. Tenía tantas expectativas que me había imaginado algo mejor, ¿verdad? Ujú. Entonces también da un poco ese temor de defraudar, ¿no? Sí, ciertamente antes de este premio y de Los Abismos, habías publicado una novela que también tuvo mucho reconocimiento y empezó pues gracias al boca a boca de los lectores, La Perra, y ya después en 2018 obtuvo el Premio Nacional de Narrativa en Colombia. Es decir, no tendrías por qué intimidarte una siguiente novela, ¿verdad? Ay, pues sí, no, porque yo creo que siempre es intimidante. Yo recuerdo, Jaime, cuando escribía mi primera novela y dije, ya aprendí cómo se escribe, ya sé hacer novelas. Y para la siguiente novela, entonces tuve que aprender de nuevo por todo, porque nada de lo que hice en la primera novela me sirvió para hacer la segunda. Y entonces creo que aquí pasa algo parecido con los premios y es que uno tiene un premio y dice, bueno, ya puedo estar tranquila porque la novela le fue bien, porque un jurado la reconoció, porque, ¿verdad? Pero creo que cada vez que van pasando cosas, entonces tenés la misma sensación de estar otra vez como primípara del todo, ¿no? Como esa sensación de volver a empezar. Antonio García, un compañero tuyo, se refería de una manera muy interesante a tu acercamiento a la escritura, ¿no? Hablaba de la escritura, quizás yo le interpreté la escritura como una duda, ¿no? Dice él, Pilar es una fuerza de la naturaleza, pero a pesar de ser una mujer determinada, incansable, sabe que no se las sabe todas. Se pregunta si será bueno su trabajo, consulta, dialoga, concilia, reescribe una y otra vez, duda a pesar del éxito que tiene y eso no es usual. Ahí está su fuerza.
Me pareció interesante, ¿no? Esto de la escritura como duda y no creérsela, como decimos aquí en el Perú, ¿no? Ujú. Dudar también, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que Antonio tiene toda la razón y yo creo que fue algo que me pasó temprano en mi carrera y es que cuando yo había publicado después en mi segunda novela, que en Colombia tuvo un éxito relativo, le fue bien, tuvo buenas críticas, buenos lectores, entonces me Ujú, eligieron para Bogotá 39 en el año 2007. Y en ese Bogotá 39 había grandes nombres, estaba Santiago Roncagliolo, que se había ganado el premio Alfaguara, así estaba es. Jorge Volpi, bueno, había unos escritores, Juan Gabriel Vázquez, que tenían unos nombres muy grandes, estaba Claudia Amengual, que se había ganado el premio Sor Juana Inés de la Cruz, estaba Wendy Guerra, y yo al lado de ellos, aunque tenía más o menos su misma edad, porque todos éramos menores de 39 años, me sentía una escritora no por edad, sino por mi carrera joven, que apenas estaba empezando, ¿verdad? Y que no había tenido el reconocimiento que ellos. Y yo creo que ahí me sucedió eso de sentirme abrumada y de decir, ahora tengo que cumplir. Me eligieron como una de las promesas de la literatura latinoamericana, ahora tengo que cumplir. Y creo que eso me paralizó un poco en mi literatura. Escribí una novela que salió y no le fue muy bien, que mis amigos, entre ellos Antonio, los que me quieren, me dice, bueno, esa novela no es lo mejor que has escrito, ¿no? Ujú, Entonces creo que ahí tuve un momento de crisis en mi carrera y una de las enseñanzas de esa crisis fue que yo no debía nunca como publicar nada que yo estuviera segura que me gustara. ujú, Y también como aprendí a dudar, aprendí a no creérmelas, como decís vos, a no pensar ujú, que porque tenía cierto oficio, que porque mi trabajo le gustaba a algunas personas, entonces ya había llegado al otro lado, ¿verdad? Aprendí que uno puede escribir una cosa buena, pero si se descuida, puede escribir algo que no esté bien y que eso nos puede pasar a todos en cualquier momento de la carrera. Entonces creo que sí, desde ahí me volví muy cuidadosa con lo que escribo, de dudarlo y de hacerlo leer mucho. Yo creo que los escritores siempre somos muy buenos juzgando el trabajo ajeno, que somos muy buenos lectores y sabemos detectar las virtudes y los errores en los textos ajenos, pero nos cuesta mucho hacerlo en los textos propios. Creo que tenemos puntos ciegos que no sabemos ver bien dónde fallamos, dónde el texto tiene fortalezas. Entonces yo he construido a lo largo de los años una serie de lectores que me ayudan a leer mis libros y que me ayudan a decir si eso está funcionando o no, dónde no funciona, dónde sí funciona, dónde están las fortalezas, dónde lo débil. Y siempre yo asumo que cuando termino el primer borrador, ese apenas es el principio, ¿verdad? ujú. Ahí no ha pasado nada todavía. A partir del primer borrador es donde empiezo a construir yo la novela o el cuento, digamos, y entonces logro a través de estas lecturas, de estos ojos ajenos que me ayudan a ver si lo que he hecho está bien y dónde está bien y si está mal, dónde está mal, para empezar a construir el texto verdaderamente. Ujú. ¿Será acaso que la frustración de un escritor pasa porque en el texto no esté representado lo que quería decir, lo que quería transmitir? Yo creo que puede ser eso en alguna ocasión, pero sabes también qué me pasa, Jaime, digamos, Ujú, que a veces yo soy una persona que planifica todo y tengo listas para todo, la lista para el mercado, la lista de los pendientes que tengo que hacer mañana, la lista de las amigas que están de cumpleaños, la lista, bueno, listas para todo y así mismo escribo. Entonces yo hago una lista de las acciones narrativas que tienen que pasar en el cuento o en la novela para que se cumpla la historia que tengo en mente. Y cuando yo la tengo clara en mi cabeza, cuando veo eso y es un mapa que me va a guiar por la escritura, me siento a escribir. Pero muchas veces tengo ese mapa y de repente el texto empieza a hablarme y a irse por otro lado. Y como yo creo en el plan, entonces yo trato de irme por el plan y de desechar lo que me está tratando de decir. Y a veces esa es una pugna y creo que muchas veces el éxito del texto está no en seguir el plan, sino en oír la historia que había allá dentro, que yo no había visto en el plan y que salió ella sola y que puja por ser contada. Entonces, creo que también uno puede fallar si uno es muy estructurado y quiere imponerle al texto cosas que quizás el texto no quiere que le impongamos.
Tu acercamiento a la escritura ha sido bastante precoz. Tengo entendido que empezaste a escribir un cuento a los 7 años, o payasito, decías que se llamaba, y hacías un paralelo sobre lo que ya más adelante ibas a expresar. Hay distintas Ujú, maneras de asumir la escritura. Algunos hablan de catarsis, de exorcización de demonios, o algunos ujú. de buscar a través, confrontar la realidad. ¿Cómo es tu acercamiento a la escritura? ¿Cómo la asumes? Yo creo que todas las anteriores. Y creo que para mí la escritura es el lugar del mundo donde puedo ser con entera libertad, con unas limitaciones tremendas que son las que impone el ejercicio literario, pero donde yo puedo decir lo que de verdad quiero y pienso y donde puedo interpretar el mundo. Ujú. ¿Verdad? Creo que soy una persona que a veces habla mucho y es acelerada y hace cosas y es una mujer a veces de acción, pero que tiendo a ser muy, muy reflexiva y mis reflexiones nunca son inmediatas. Digamos que a mí me han propuesto en varias ocasiones ser columnista de opinión en los periódicos acá en Colombia y yo siempre digo, bueno, sería chévere tener, porque eso me permite tener más lectores, ¿verdad? Pero yo no estoy hecha para eso porque esa profesión de ser columnista de opinión requiere tener un estado de ánimo y una manera de ser, ¿verdad? Y es la persona que es capaz de ver la realidad, de interpretarla y tener una opinión sobre algo. Yo muchas veces veo la realidad y simplemente la veo y me demoro 10 años viéndola y otros 10 años procesándola hasta que logro entender lo que lo que esa realidad me dijo y puedo empezar a trabajarla. Entonces soy una persona que se demora mucho pensando, pensando y entendiendo el mundo y creo que para mí esos son mis libros, es mi manera de entender y procesar el mundo, de darle un sentido. Ujú. Tu biografía es muy, muy interesante, muy curiosa. Has sido una viajera empedernida, has vivido en la costa Pacífico de Cali, y hay algunos puntos en común con el origen de la perra, hasta violencia también, ¿no? Familiar, o sea, es una vida muy intensa. Tú comentabas, bueno, que hubo un basta, ¿no? Ya una mirada, ya viví la vida intensamente, podríamos decir. Uh -huh. ¿Y cómo se ese parteaguas, ¿no? Del vivir intensamente a escribir intensamente, que es otra forma también de vivir intensamente, quizás? Sí, bueno, yo creo que siempre he escrito y creo que también siempre he vivido intensamente, solo que a mí como que, no sé, de los 20 a los 30 estuve viviendo la vida loca, sexo, drogas y rock and roll, ¿verdad? Una vida un poco salvaje. Luego me volví viajera y selvática y viajé por el mundo, me tiré en bungee jumping, buceé con tiburones, no sé, bueno, viví ese tipo de cosas y me fui a vivir a la selva 9 años y luego volví a la ciudad, pero y emprendí la aventura que para mí ha sido la más intensa de todas, que es la de la maternidad, ¿verdad? Y creo que ahí es como si yo había creído que había vivido intensamente, a los 42 me di cuenta que la maternidad era la gran aventura. Entonces yo más que una aventurera, yo siento que todas las personas del mundo son aventureras porque solo el hecho de embarcarse en la aventura de ser papá es la aventura más grande que pueden tener en el mundo, pero es sobre todo mi mirada sobre ello, lo que pareciera que he tenido una vida de mucha aventura, ¿no? Porque he sido capaz de convertir ese tipo de cosas en ficción. Y entonces en la ficción ya suenan impresionantes y tremendas, pero en realidad mi vida ha consistido en estar en pijama en mi casa escribiendo. Ujú. Y ahora hablemos de los temas de toda tu obra, ¿no? Al cual no es ajeno a los abismos, aunque también, digamos, hay puntos en común. Aún sin leer la novela, ya lo habías comentado en la premiación y en las entrevistas que te han hecho, ¿no? El diario El Tiempo hace un resumen así de todas tus obras. Se los leo para que vean y podemos de ahí conversar. Dice, en los libros de Pilar Quintana, hay sexo explícito, mujeres gordas, negras, hombres que no saben mover la lengua para estimular el clítoris, hombres que huelen a agrio, hombres que violan, hembras que desean y hacen felaciones y otras que lidian con la imposibilidad de ser mamás. A ella le gusta llamar a las cosas por su nombre, sin ambajes. Más que escribir, grita, va de frente y no le importan las consecuencias. Viendo tu propia obra, o quizás son los propios lectores o la crítica que te haya hecho ver, ¿cómo ves
surgimiento de estos temas. Hablabas hace un momento de la literatura como una manera de confrontar la realidad, de interpretarla, de vivirla, pero ¿cómo surgen esos temas en tu obra? Ujú. No creo, o de repente sí de manera consciente, lo dudo, pero ¿cómo lo ves? Yo creo también que la escritura ha sido mi lugar de mayor rebeldía. Yo vengo de una sociedad de Cali, que es una ciudad liberal, de tierra caliente, la capital de la salsa, con una población mestiza o mulata, con una gran población afro, ¿verdad? Y es una ciudad entonces que parece muy liberal, pero en realidad es una sociedad provinciana y conservadora. Y en Cali, digamos, las mujeres deben ser todas lindas y saber bailar salsa y magníficas, pues si tienen el pelo crespo tienen que domesticarlo y alisárselo. Supongo que porque en el fondo queremos negar nuestra propia negritud, ¿no? Creo que ahí opera un componente racista, donde las mujeres deben ser bien comportadas y bien habladas, y yo nunca respondí como a esas expectativas que se tienen sobre el ser mujer en Cali, y entonces yo era mal hablada y pelicrespa y bulliciosa y llamaba las cosas por su nombre, y creo que me situé, el lugar donde yo me situé literariamente es en el lugar donde mi mamá y las profesoras del colegio y mis tías me decían: de eso no hablan las señoritas de bien, ¿verdad? Y entonces ahí empecé a nombrar el deseo de las mujeres, que era un tema tabú. Las mujeres simplemente no desean, y si desean no lo dicen. Entonces hice libros para decir: las mujeres sí deseamos, y deseamos tanto como los hombres, y nuestros deseos son raros y poderosos y fuertes, y mírenlos, así deseamos las mujeres y así deseo yo. Entonces creo que la literatura para mí también es el lugar para ejercer mi rebeldía, y como que no dejar doblegarme, y no dejar encasillarme. Y luego también entonces, por eso me interesó mucho el tema del deseo y del deseo de las mujeres, y el deseo de las mujeres no solo el deseo sexual, sino que en La Perra exploro el deseo de tener hijos, que también es un Ujú. deseo instintivo y fuerte y poderoso. Y entonces creo que en La Perra también nombro lo que está vedado decir a las madres. Las madres todas somos unas santas magníficas, y nunca sentimos cosas feas, y solo tenemos amor por nuestros hijos, y ser madre es la realización de una mujer, ¿verdad? Y todo eso es verdad, pero no es la verdad completa. La maternidad tiene oscuridad, las madres no somos santas, las madres somos seres humanos que también tenemos emociones negativas hacia la maternidad y hacia nuestros propios hijos, aunque sean amados y deseados. Hay momentos donde los queremos ahogar y matar y asesinar porque nos sacan, así como los hijos nos sacan lo mejor de nosotras mismas, también lo peor de nosotras mismas sale en la maternidad. Y eso es de mala educación decirlo. Eso una mujer no lo debe decir porque es una mala madre si lo hace. Entonces también me prohibieron decir eso, entonces lo escribo. Ujú. Algo tan arraigado que viene desde la escuela en que estuviste, ¿no? De tu formación y la sociedad caleña, como mencionabas hace un rato. Así Y, es. y, eh, y también otro tema ahí que atraviesa tu obra es la de la violencia, pero la violencia íntima, por decirlo de alguna forma, en la familia, en la pareja, ¿no? Y tú la confrontabas o comentabas versus la violencia que ha sido muy presente y que ha estado muy presente en Colombia, ¿no? La violencia política y tantos años, pues, de sangre, ¿no? Sí, mira que en Colombia tenemos una gran literatura que explica la historia, y que explica el conflicto, y que nuestra historia está atravesada por violencia. Entonces, esa gran literatura que explica la realidad y la historia colombiana explora asimismo esas violencias. Y esas violencias en Colombia, en la realidad, son tan fuertes y tienen tanta presencia y son tan protagonistas, que yo creo que muchas veces hemos puesto los ojos allá afuera en ver esa violencia que es tan protagónica y tan fuerte, y nos hemos olvidado de volver los ojos hacia adentro y mirar la violencia más sutil y más pequeña que ocurre en nuestras casas. Y no hablo solo, digamos, de los feminicidios o de la violencia
más escandalosa dentro de la casa, que también aparece en mi obra y que está presente en algunos de los cuentos de Caperucita se come al lobo, sino también en otras violencias que no son tan escandalosas, pero y que son sutiles. Y sobre esas también me ha interesado, me ha interesado poner el ojo. Y creo que para mí esas violencias son muy interesantes porque yo creo que esas violencias son el origen de la violencia de allá afuera, que no están tan separadas como solemos creer. Entonces yo como autora siempre me he preguntado cómo contar la violencia de afuera y no he encontrado las razones, pero lo que sí no he encontrado la manera ni las razones ni los medios para contarla, pero sí encontré la manera de contar la violencia de adentro. Y bueno, últimamente a nivel mundial y ha habido toda una atención especialmente a la violencia de género, se habla de cómo el rol de la mujer, etcétera. Y la literatura de cierta forma puede volverse una manera de militancia, de poder hacer ver estos temas, de hacer reflexionar a los lectores, sean hombres o propias mujeres. ¿Crees eso? Yo creo que la literatura siempre es política, ¿verdad? Pero yo siento que yo como autora no quiero hacer militancia en la literatura. Creo que mi deber como escritora es contar una buena historia. Y ese es un reto lo suficientemente difícil como para no querer hacer nada más allá. Y cuando hablo de contar una buena historia, en mi caso lo que yo intento hacer es retratar la sociedad. Y esta es una sociedad que es machista, llena de misoginia, llena de violencias, y entonces necesariamente esa es la sociedad que yo retrato, ¿verdad? Y en ese sentido pienso que mi literatura puede servir para poner sobre la mesa esos monstruos en los que a veces no nos gusta fijarnos y que no queremos ver, pero yo no sé si, no creo que mi objetivo sea hacer militancia. Correcto. Caperucita se come al lobo es este cuento por encargo que salió en Soho, que da nombre al título, al libro que acaba de publicarse con Travesía Editora aquí en Lima. La perra habla de la maternidad, ¿no es cierto?, del deseo de ser madre, y en Los Ujú, abismos también se cruza esta historia de dos generaciones a partir de la mirada de una niña. ¿Tú ves ujú. a tu obra sobre una obra continua, es decir, a pesar de los propios libros, o cómo es que te planteas un proyecto de novela o de obra? Yo creo que sí hay una continuidad temática y creo que siempre he estado reflexionando sobre el mismo tema desde mi primer cuento ese que escribí a los 7 años, creo que estoy Ujú, reflexionando siempre sobre lo mismo. Ahora, también creo que me gusta ver las dos caras, como no sé, si vos ves en los cuentos de Caperucita, se come al lobo, hay mujeres deseantes que buscan el sexo y lo quieren y lo persiguen y lo obtienen. Y también hay mujeres que son víctimas de la violencia sexual de los hombres, digamos. ¿Verdad? Entonces creo que siempre me gusta explorar como si voy a explorar el deseo, no es solo la parte bonita ni solo la parte oscura, sino las dos, la luz y la oscuridad. Y creo que lo mismo pasa con la maternidad. Así como en La perra exploro el deseo de ser madre, este deseo que es avasallador que es un deseo como cegador, en Los abismos exploro la maternidad como imposición, ¿verdad? Y cómo es ser hija y cómo es ser madre cuando no se trata de una maternidad. No me atrevería a decir que la maternidad en Los abismos es indeseada, pero ujú. quizás es una maternidad que no fue del todo deseada, digamos. Entonces estoy explorando el otro lado de la maternidad, es casi como que, como si me gustara explorar los opuestos siempre. Ujú. Y como escritora, ¿cuáles son tus hábitos? ¿Escribes directamente a la computadora? Hablabas hace un rato de la planeación. ¿Qué Ujú. otro ritual sigues? ¿Tomas notas? ¿Cómo es el proceso de escritura? Sí, tengo libretas y la escritura siempre empieza en esas libretas y entonces la libreta se va volviendo cada vez más elaborada hasta que termino con una gran libreta que es una Biblia y que en esta Biblia habita el universo de lo que voy a escribir. Y este universo contiene la historia de los personajes desde que nacieron
a veces hasta que se murieron, no de cada personaje, pero sí del personaje central, digamos. Yo sé cuándo nació, cómo nació, así eso no vaya a salir en el libro. Eh, eh, donde voy alimentando también la época en la que tiene lugar y el lugar físico en el que tiene lugar, donde va, donde se va haciendo, es como, no sé, como si fuera yo una arquitecta y entonces voy poblando el edificio, le hago los cimientos y luego está el edificio y luego en la libreta lo tengo quizás en los planos del edificio. Luego cuando ya empiezo a escribir en el computador es porque ya tengo esa Biblia muy completa y tengo casi todas las respuestas que ese universo, las preguntas que ese universo me hacía, las tengo ya casi todas respondidas. Ahí empiezo a escribir y siento que ese primer manuscrito es como un edificio en obra negra, donde yo donde tengo, o sea, donde siento que es un edificio que ya no se va a caer en obra negra, que tiene bien puestos los cimientos, que está bueno, y luego en la reescritura me parece que lo, le hago los acabados y la decoración, y entonces se vuelve real y es una casa bonita que el lector puede habitar. Tú empezaste escribiendo libretos para televisión, ¿verdad? Bueno, Así estudiaste es. comunicaciones. Y ahora en la literatura o en la escritura de narrativa, ¿cuál consideras que es el principal desafío de escribir hoy en día en una sociedad donde las historias se consumen también por streaming, plataformas como Netflix, etcétera? Yo creo que, digamos, los escritores tenemos un reto muy grande hoy en día y es que en la primera línea tenemos que atrapar al lector y mantenerlo agarrado para que prefiera seguir leyendo y no prender el computador o prender el televisor y poner Netflix. Y es una competencia, la tenemos muy difícil, ¿verdad? Porque creo que la televisión pues puede ser el consumo es más fácil, la lectura requiere atención y requiere cierto estado de ánimo y requiere además una educación, requiere además que hayas sido niño lector y que hayas cultivado la lectura a lo largo de los años. En cambio, la televisión es de consumo más fácil, entonces tenemos una competencia muy difícil en este momento. Así es. Finalmente, Pilar, agradeciéndote tu disponibilidad y tu amabilidad también para conversar. Nosotros en Lee por Gusto cerramos las entrevistas pidiéndoles a los entrevistados que nos hablen de 5 libros favoritos. 5 libros que les hayan gustado, que hayan sido importantes, no importa el género. Uh ¿Podrías -huh. comentar brevemente estos 5 libros? Bueno, voy a hablar de unos libros que son fundamentales para mí. El primero es Crónica de una muerte anunciada. Yo creo que ese libro contiene casi todo lo que necesitamos saber para hacer un buen libro. Si uno se lo lee con atención, lo tiene todo. Es como una clase magistral de escritura creativa donde nos enseñan cómo hay que hacer un narrador, cómo se manejan los tiempos narrativos, cómo se construye la tensión, cómo se construye un universo narrativo, cómo se construyen los personajes, eh, cómo se, cómo, cuál es la diferencia entre la historia que yo quiero contar y el relato, que es la manera en cómo lo cuento. Entonces, para mí, como que, digamos que si un escritor me pide que le recomiende un solo libro para él aprender a escribir, tendría que ser Crónica de una muerte anunciada. Luego le recomendaría El viejo y el mar, de Ernest Hemingway. Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, el viejo y el mar de Ernest Hemingway, que me parece que consigue mostrar cómo contar una historia sencilla, eh, sin aspavientos, sin tener que hacer como juegos pirotécnicos, ni juegos del lenguaje, ni, ni, ni sacarse de sorpresas, ni cosas raras. Eh, Luego hay una autora que a mí me encanta, que es Patricia Highsmith, y yo creo que leyendo a Patricia Highsmith, y los pondría a leer de Patricia Highsmith, Extraños en un tren, que es uno de los que más me gusta, pero cualquier libro de la autora vale, y es para, este libro nos permite
este tipo de literatura, lo como ella escribe, cómo construir efectivamente un universo narrativo o cómo construir efectivamente un personaje. A veces Patricia Highsmith en una línea es capaz de erigir un personaje y uno lo entiende totalmente en una sola línea y creo que ella ahí tiene una virtud muy grande. Hay otro libro que también quisiera recomendar, ya van tres, que es Distancia de Rescate de Samantha Schweblin. Eh, o sea, me parece un libro súper poderoso porque es muy imaginativo eh, y porque ella consigue hacer algo que es asombroso y es ponerle nombre a algo que no tenía nombre. Si a mí me pidieran que definiera la maternidad, yo diría la maternidad es la distancia de rescate. Eh, en este libro, Distancia de Rescate, Samantha nos enseña que una madre es una persona que entra a un lugar y siempre está viendo qué peligros hay alrededor y que siempre está midiendo la distancia que hay entre ella y su hijo para poder rescatarlo en el momento en que el niño eh, cae en un peligro terrible, ¿verdad? Y nos muestra también cómo una madre está atada a su hijo por esa distancia de rescate, que me parece además súper poético y bellísimo lo que ella logró en el libro. Y por último, voy a recomendar mi libro favorito en el universo, que se llama Matadero 5, de Kurt Vonnegut. Y esto es muy raro porque a mí generalmente no me gustan las historias de guerra. Y esta es una historia sobre la Segunda Guerra Mundial y es mi libro favorito en el universo. Tiene extraterrestres, abducciones, viajes en el tiempo y sin embargo logra ser un libro profundamente realista, profundamente psicológico y profundamente doloroso. Y creo que todo el mundo debería leérselo. Estupendo, Pilar. Muchas gracias por las recomendaciones. Muy buenas, por cierto. He tomado nota. Te agradezco mucho el tiempo para esta entrevista y la conversación. Y bueno, y también a quienes han seguido esta charla hasta una próxima emisión. Nos vemos, Pilar. Muchas, Muy agradecido. no, muchísimas gracias a vos.